Hola niños, ¿cómo están? Y niñas. Hoy día vamos a hacer la última clase de historia colonial ya, de, de- de este proceso que dura aproximadamente 300 años, donde se va configurando a través de un proceso de sincretismo cultural la cultura occidental, la cultura latinoamericana propiamente tal, por el encuentro entre el mundo indígena, ¿cierto?, con el mundo español, que van creando físicamente y culturalmente una identidad mestiza, ¿ya? Que surge de las mezclas de estas eh, dos culturas y que después se van sumando también otras, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, que es el último cierre antes de entrar a la última unidad de este año, que es sobre formación ciudadana. Les voy a compartir eh, la imagen del libro de lo que vamos a trabajar hoy día, que está concentrado en la página 216 y 217. Chiquillos, esto está muy relacionado también con las clases de sincretismo cultural, porque ese es el concepto clave. Sincretismo cultural, la mezcla de dos culturas que al fusionarse generan una nueva. ¿Ya? Si alguien fuera matemático, que no lo creo, así tanto como, como un profesor de matemática, podría decir que A más B da como resultado C. ¿Ya? La cultura española, ¿cierto? Se mezcla con la cultura originaria de los pueblos latinoamericanos y con ello resulta lo que es hoy día nuestra cultura actual. ¿Ya? Chiquillos, cuando uno habla de patrimonio cultural se refiere a todas aquellas cosas que son parte de nuestro pasado cultural y que nos identifican. ¿Ok? Tradiciones, comidas, idioma, palabras, ya literatura, historia, batallas, guerras, ya son parte de nuestro patrimonio cultural porque nos identifican en la esencia de lo que nosotros somos, ya. Y estos patrimonios culturales, hay algunos que se gestaron en la colonia, ya, que es lo que nosotros vamos a analizar, ya. Principalmente vamos a analizar los documentos que están en la página 216 y vamos a hacer las actividades que están en la página 217. Siempre en los textos del libro, y al igual que en toda clase, chiquillos, se nos presenta una pregunta, que es la que tenemos que tratar de resolver al final de la lección. ¿Qué expresiones culturales son parte del patrimonio colonial en Chile y en qué consisten? Ya, o sea, ¿qué cosas de nuestro patrimonio cultural es una herencia del patrimonio colonial y en qué consisten estas herencias patrimoniales de la colonia, del periodo de dominio español sobre los territorios americanos y por ende el chileno? ¿Ya? Y nosotros ya varias partes, varias veces hemos hablado donde se dieron con mayor énfasis los factores del sincretismo cultural, el idioma, ¿cierto? La religión, las comidas, la arquitectura, las tradiciones y los modelos de ciudades. Pero ahora los vamos a analizar desde la perspectiva de los que nos plantean los documentos para identificar cuál es la idea principal en cada uno de ellos. Acuérdense que para identificar la idea principal me tengo que hacer una pregunta, ¿ya? Y es, ¿qué se dice sobre lo que se habla? Y lo que se habla es el tema, que en este caso está marcado por el título. Si yo quiero identificar el tema, tengo que preguntarme de qué se habla. Y para identificar la idea principal, me tengo que preguntar qué se dice sobre lo que se habla, o sea, qué se dice sobre el tema. ¿Ya? Dice que vamos a analizar distintos tipos de patrimonio colonial. El idioma es uno de los legados más evidentes de la época colonial. Los indígenas fueron obligados a aprender castellano, al mismo tiempo que el castellano incorporó numerosos vocablos de origen indígena. Por ejemplo, en Chile se utilizan palabras de origen mapuche como guata, cototo y otras de origen quechua como guagua, concha, entre otras. Además de todos los nombres y los apellidos de origen español e indígena. Ya. Por tanto, ¿qué se dice sobre el idioma en base al patrimonio cultural? Se dice que la lengua base es el castellano, a la cual se le incorporan palabras, ¿cierto?, del mapudungún y del quechua. ¿Ya? Por tanto, ahí tenemos un patrimonio que muestra este sincretismo cultural que se dio en la colonia. Por eso que hablamos de patrimonio cultural colonial. Vamos a ver qué pasa en la religión. Fue un aspecto central de la cultura
gestada en el periodo colonial, en el cual se reflejó el mestizaje y el sincretismo cultural, consolidada en esta época. Las creencias indígenas y los ritos cristianos se fusionaron dando lugar a tradiciones particulares como fueron las masivas, alegres y coloridas fiestas religiosas, muchas de las cuales siguen congregando fieles en la actualidad. Ya, por tanto, ¿qué dice sobre la religión? Que se mezcló, ¿cierto?, la tradición religiosa católica con la tradición religiosa y los ritos de los pueblos originarios. Y por eso que tenemos fiestas como la Tirana, por ejemplo, como la fiesta de la Virgen de Andacoyo, entre otras cosas, ¿ya? Esos temas lo hemos hablado en otras clases también, chiquillos. Las comidas. Muchos de los platos que son considerados propios de la cultura chilena nacieron en la época colonial, las cuales derivaban de la mezcla de las tradiciones culinarias de españoles e indígenas. Chiquillo, culinario es la cocina, ¿ya? Y especialmente de los productos que consumían originalmente, por ejemplo, vino, olivo, cebolla, trigo y trigo de los europeos, y la papa, el maíz, la quinoa, los porotos y el tomate por parte de los indígenas. O sea, aquí hay el encuentro, se dan cuenta, entre productos que traen y que aportan ambas culturas y que al mezclarse van generando platos como el charquicán, ¿cierto? Las modificaciones que se van haciendo sobre la empanada, que también es un plato español, y todos los demás elementos que se van generando eh, en esta mezcla, ¿cierto?, de patrimonio cultural producto del sincretismo cultural. En la arquitectura y el arte. En el siglo XVII, la gran sismicidad del territorio chileno, la vida en torno a la hacienda y los conflictos con los indígenas impidieron que se levantaran grandes construcciones. Pero durante el siglo XVIII se cambió y comenzaron a construirse iglesias y edificios públicos, los cuales eran adornados en sus interiores con destacadas obras de arte, principalmente pinturas y esculturas, de las cuales algunas han perdurado hasta el día de hoy. ¿Ya? Chiquillos, mayoritariamente en el siglo XVIII se desarrolla arquitectónicamente y artísticamente un movimiento que había estado presente a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII en Europa, que se llama el barroco, ¿ya? De hecho, gran parte de lo que se ha conservado de las iglesias, por ejemplo, o de las pinturas religiosas de aquella época, pertenecen a este estilo artístico, el barroco, ¿ya? Que es un estilo artístico creado para contraponerse a las expresiones artísticas del Renacimiento, que había sido parte del siglo XVI, y se caracteriza por ser un arte muy recargado, pero además de una motivación muy católica, ¿ya? Porque es un arte que está al servicio de la Iglesia Católica para la evangelización. Chiquillos, lamentablemente nosotros en nuestra región tenemos muy poco de estas construcciones antiguas porque el tema sísmico ha hecho que se tenga que reconstruir constantemente gran parte de nuestra ciudad. Uno de los terremotos que destruyó gran parte de nuestro territorio fue el de 1906, ya que fue un terremoto que afectó a la zona central, donde Valparaíso sacó eh, una destrucción muy amplia, de hecho se tuvo que reconstruir. Gran parte de lo que nosotros observamos en el cascarete histórico de Valparaíso son construcciones posteriores a 1906, ¿ya? Y tienen una orientación arquitectónica británica, alguna francesa, pero tenemos pocos elementos tradicionalmente que hayan quedado desde el punto de vista arquitectónico desde este periodo. Además, chiquillos, que lo que no se destruyó con el terremoto de 1906 se incendió, porque fue un terremoto que ocurrió en la madrugada, en la noche, y la gente, en invierno, y la gente temperaba sus casas con braseros, ya con una especie de parrilla con carbón o leña, y esos braseros, producto del terremoto, también se dieron vueltas, y lo que no se cayó con el terremoto, se incendió. Los modelos de ciudades. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la ciudad colonial, dijimos que los españoles en el fondo trajeron e implementaron la fundación de ciudades. Acuérdense que los pueblos indígenas chilenos no tenían ciudades porque no habían alcanzado el grado evolutivo cultural de civilización, sino que habían llegado al grado máximo del formativo, de tribus agrícolas sedentarias, ¿ok? Pero los españoles son los que llegan a Chile con sus empresas de conquista y fundan ciudades. Y fundan estas ciudades
con una estructura que ellos habían hecho en España, ¿cierto? Que es el plano de Damero. Y ese plano de Damero es el que se mantiene en gran parte de las ciudades que tienen un origen colonial. Santiago, La Serena, ¿cierto? Entre otras, para darles algunos ejemplos, y que consiste en fijar la plaza en el medio de la ciudad, alrededor de la plaza los edificios públicos más importantes, las municipalidades, ¿cierto? Si pensamos en hoy día el tema de los bancos, la iglesia, entre otras cosas, y de ahí trazar cuadras, ¿ok? Donde se va ubicando la población. Y esa estructura hoy día la podemos ver en gran parte de las ciudades, lamentablemente no en Valparaíso ni en Viña del Mar, pero en gran parte de las ciudades entre Copiapó hasta Concepción. Y por último, las tradiciones. En las ciudades y en el campo hay prácticas de origen colonial que se mantienen vivas hasta el día de hoy. Este es el caso de las fiestas asociadas con las labores agrícolas y las ganaderas, la vendimia, el rodeo, la trilla, y la forma de celebrar algunas festividades en las que se baila, se toca música y se practican juegos típicos que tienen un origen colonial, siendo expresiones del sincretismo cultural forjado en aquella época. ¿Ya? Las tradiciones, las ramadas, ¿cierto? El mismo elemento de la cueca, son elementos propios que se van conformando en esta época colonial. Chiquillos, nosotros acá tenemos, por ejemplo, distintos elementos, ¿ya? Para desarrollar la actividad. Por ejemplo, tenemos toponimias, ¿ya? En Mapudungun, o sea, nombres de lugares, Aconcagua, Batuco, Talca, Curepto, Quilicura, Panguipulli, Pucón, ya que vienen del Mapudungun. Toponimia, acuérdense, nombre de los lugares, ¿ya? Viene de nimos, que es nombre, y topo, que es lugar. Las sumitas, que es parte de la tradición culinaria, ¿cierto? La Plaza de Armas de Santiago, que es parte de la estructura del Plano de Amero, el tema de las ciudades. La empanada, que es nuevamente culinario. La fiesta de la tirana, que es parte del patrimonio cultural religioso. El rodeo, patrimonio cultural o herencia cultural. La vía San Francisco de Asís en la iglesia, el barroco, el arte barroco, arquitectura. La fiesta Yumbel, una fiesta religiosa. Y la iglesia San Francisco, que es parte también de la herencia del patrimonio arquitectónico. ¿Ya? Por tanto, lo que yo voy a tener que hacer en mi cuaderno es realizar estas dos actividades, ¿ya? La pregunta 1 y la pregunta 2, que están relacionadas con lo que acá se presenta, más la información que ya hemos trabajado sobre el patrimonio cultural y que hemos venido trabajando hace harto rato con el tema del sincretismo. A partir del documento realiza la actividad. Observa las siguientes imágenes y señala a qué tipo de patrimonio colonial corresponden. Para esto, relaciona las imágenes con el documento 1 y escribe la letra según corresponda. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos, es poner, por ejemplo, la toponimia o el nombre de los lugares derivados del Mapudungun están relacionados con el idioma. Por tanto, yo ahí pongo la letra A. ¿Ya? Sigo esta actividad, yo les pido que la hagan en el cuaderno, pero también la pueden realizar en el mismo libro, ¿ya? Aquí tienen que buscar ustedes la forma en cómo se simplifican la vida. Por ejemplo, las humitas están relacionadas con las comidas, por tanto ahí iría la letra C. Y así continúan ustedes hacia abajo haciendo esta relación entre la imagen y el aspecto del patrimonio cultural colonial que se nos está mostrando. Y en la segunda parte dice, ¿cuál de estas expresiones del legado colonial tienen relación más directa con el aporte de indígenas? ¿Con cuál con el de los españoles y cuál con el mestizaje de ambos grupos? ¿Cuáles son, de estas que te presentan acá, una herencia cultural que tiene un mayor peso indígena, cuál tiene un mayor peso español, ¿cierto? Y cuál es la mezcla en equilibrio de ambas, ¿ya? Ustedes van a tener que hacer una clasificación, ¿cierto? E irlas mencionando. Si la toponimia o el mapudungún, las humitas, la plaza de armas, entre otras cosas, ¿ya? Chiquillos, esa segunda parte sí me la hacen en el cuaderno, porque ahí la van a tener que anotar. La primera la pueden hacer directamente en el libro, ¿ya?
Acuérdense que en el horario de... en el horario de chat respondemos todas las interrogantes, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Nos vemos.